Bienvenidos al trono del monarca, donde los dogmas caen y la verdad se alza. Hoy continuamos con la serie Requiem para Dios. Si eres nuevo, te invito a escuchar la introducción, ya que allí aclaro algunos puntos importantes. Si no eres nuevo, te invito a compartir, comentar, calificar, suscribirse y todo lo que ayude a que este contenido llegue a muchas más personas. Una vez dicho eso, empecemos. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Eso lo dijo Albert Einstein. Si han seguido el podcast desde el principio, sabrán que hemos hablado, o mejor dicho, yo he hablado, de si Dios es perfecto o no, de cómo la fe tradicional es una cadena, del posible fin de los dioses, o de Dios como tal, del destino de las decisiones, del papel de Lucifer en el plan de Dios, del apocalipsis, del instinto, de los ángeles y de por qué Dios no responde, entre comillas, las oraciones de las personas. Y aunque suene extraño, todos estos temas, exceptuando el instinto, son temas que no están directamente relacionados con el ser, es decir, con el interior de las personas. Y sí, sé que dirán o estarán pensando que la fe nace de las personas y que el destino lo forjan las decisiones. Y no estarán equivocados, en parte. Recuerden que la fe depende de Dios o de la imagen que tienen de Dios. Si no creen en Dios como deben, esa fe no va a ningún lado. Solamente creerán en una imagen que les pusieron a ustedes en la cabeza. Lo mismo pasa con el destino. Sí, sus decisiones lo afectan, pero también las de Dios y la de las personas que lo rodean. Y muchas veces las acciones que ustedes toman son insignificantes en comparación a lo que Dios hace. Me imagino que para este punto se estarán preguntando, ¿y a dónde va todo esto? Pues bien, esto va al interior de cada uno de ustedes, a esa parte oscura y oculta que se esconde en su corazón, a esa parte de ustedes que silencia la voz de Dios y adormece su instinto. Todo esto va dirigido a su verdadero yo. Los japoneses le llaman el corazón oculto. Es algo de su cultura. Ellos, al ser tan estrictos con el tema de honor y disciplina y cómo debe ser un ciudadano, muchas veces ocultan sus pensamientos y sus deseos para cumplir con las expectativas de su sociedad. Pero son bien conscientes de que esos deseos en realidad no desaparecen. Y es por eso que han desarrollado algunas costumbres peculiares para drenar esos deseos y así seguir funcionando como sociedad. Pero claro, esto tampoco va de los japoneses. Ellos son solo un ejemplo. Y no son solo ellos, en las escrituras también pasa. En Romanos 7, del 19 al 20 dice: ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Santiago 1, del 14 al 15 dice: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia. Y entonces, la concupiscencia, después ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Marcos 7, del 21 al 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia,
la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto habla de lo que ya mencioné. Hay algo en los corazones de las personas, algo oscuro. Y muchas religiones quieren que crean que eso oscuro es el diablo, el embaucador, el susurrador. Pero no. Si recuerdan lo que dijo Lucifer en la cita que yo sé de Sandman, lo que los humanos hacen no es su culpa. O por lo menos no de la forma tradicional que las religiones quieren que lo crean. Es por eso que usé la cita de Einstein. Porque la maldad nace del corazón. Hay un relato cherokee, o al menos se le atribuye a ellos. El relato va más o menos así. Una noche, un anciano, está sentado en una fogata junto a su nieto. Y el anciano dice: dentro de mí hay una pelea terrible entre dos lobos. Uno es el mal. Ira, envidia, codicia, arrogancia, resentimiento, mentiras, ego falso, superioridad y autocompasión. El otro es el bien. Alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El niño, con ojos curiosos y después de reflexionar por mucho rato, le pregunta a su abuelo: Abuelo, ¿y cuál de los dos lobos gana? Y el abuelo con una sonrisa dice: al que tú alimentes más. Y si no le basta con este relato, pues vayamos a la psicología. ¿Recuerdan el experimento de la prisión? Pues les cuento que hubo uno peor mucho antes de ese. 10 años antes exactamente, un experimento en Yale hizo algo similar. Personas comunes fueron reclutadas para hacer, entre comillas, una prueba. Ellos serían los locutores. Le harían preguntas a otro sujeto de pruebas. Y si el sujeto se equivocaba en la respuesta, el locutor debía darle una descarga eléctrica al sujeto que se equivocó. Esto con la autorización de un doctor que era quien dirigía el experimento. El tema aquí era que cada respuesta equivocada, la carga eléctrica era más potente. Durante todo el tiempo que duró el experimento, el 65% de las personas que tuvieron el papel de locutor llegaron al punto de lastimar seriamente e incluso matar al otro sujeto de pruebas, al administrar un choque eléctrico mortal. Obviamente nadie murió en realidad. Todos los participantes, exceptuando los locutores, eran actores, incluido el doctor que dirigía todo. La idea de ese experimento era ver hasta qué punto una persona normal podría lastimar a otra solo porque alguien lo presionaba. En este caso, la presión venía del supuesto doctor, quien le decía al locutor que subiera la potencia y que administrara el castigo, aun cuando al otro lado se escuchaban las súplicas y los gritos del supuesto sujeto de pruebas que se equivocaba. Este sin duda fue un experimento que, al igual que el de Stanford, sacudió las bases de la sociedad, ya que determinó que muchas personas serían capaces de superar sus supuestos límites morales con la excusa de él me dijo que lo hiciera. Les pregunto, ¿les parece conocida esa frase? Pues debería, ya que eso es lo que muchas personas dicen cuando hacen algo malo. Él, ella, la sociedad, mi familia, mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera,
Me obligaron a hacerlo. Yo no quería, pero la situación me forzó, etcétera, etcétera, etcétera. Pues déjenme decirles que si en algún momento ustedes han usado esa excusa, solo se han mentido a ustedes mismos y a los demás. Todo lo que hacen o dejan de hacer es su decisión. Recuerden el capítulo del destino de las decisiones. Todos ustedes tienen una voz en su interior. Todos ustedes tienen un instinto que les grita en su alma si algo está bien o está mal. Y son ustedes, y solo ustedes, los que eligen si hacerle caso o no a su instinto. Cada vez que eligen no escuchar a su instinto, alimentan a ese lobo malo en su corazón. Cada vez que denigran a alguien, cada vez que insultan a alguien, cada vez que de manera deliberada lastiman a alguien solo porque ustedes están heridos, alimentan al lobo malo. Y en realidad ese no es el problema, porque obviamente cada vez que hacen algo correcto, alimentan al lobo bueno. El problema radica es que esconden al lobo malo, lo encadenan, lo encierran detrás de algún muro o alguna jaula, en el rincón más oscuro y lejano que pueden encontrar de su alma. El problema aquí es que ese lobo siempre se va a escapar. Y cuando lo haga, todo su mundo se vendrá abajo, porque ese lobo malo nunca deja de crecer, nunca deja de aprender y nunca se rinde. Y cuando por fin logra salir, muchas veces ustedes no están preparados, porque pensaron que sus cadenas, sus muros, sus jaulas los detendrían. Y cuando se dan cuenta de que no es así, entonces les toca enfrentarse a toda esa oscuridad. Y no sabrán cómo, porque su lobo bueno nunca va a estar al nivel del lobo malo. La única forma de evitar que el lobo malo los domine es enfrentándolo. Y eso va a ser lo peor y lo más difícil que harán en toda su vida. Como ya dije, el lobo nunca deja de crecer. Y crece con sus secretos, sus miedos, sus deseos, con todo eso que ustedes no quieren que los demás sepan. El lobo malo sabe más de ustedes que ustedes mismos. Y será sin lugar a dudas el peor enemigo que enfrentarán en toda su vida. Y lo peor de todo, nunca le ganarán. Lo único que pueden hacer es contenerlo, dominarlo y mantenerlo a raya. Será una lucha de todos los días hasta que sus días se acaben. Pero si deciden hacerlo, se convertirán en las personas que no sabían que podían ser. Serán mejores, más fuertes, ya que la lucha constante con el lobo malo los obligará a hacerse más fuertes. Como alguien dijo, la fuerza se obtiene mediante el dolor, pero se forja con la voluntad. Y ese alguien creo que fui yo. Hay días en donde el lobo malo ganará. Y es en esos días donde su lobo bueno los ayudará, los levantará. Donde la voz de Dios les susurrará poder y donde su instinto les dirá cómo superarlo. Y de nuevo, no será fácil. De hecho, no será ni difícil. Será casi que imposible. Pero hagamos énfasis en la palabra casi. Y sí, sé que no es nada alentador. Pero consideren la otra opción. Seguir ocultando esa parte de ustedes hasta que un día, cercano o lejano,
salga a flote y su vida dé un giro de 180 grados para peor. Ese día, sí o sí, tendrán que luchar contra el lobo malo. Y al igual que en el experimento de Yale, tienen un 65% de probabilidades de perder. Así que elijan sabiamente. Recuerden, la verdad es un eco, la libertad es un acto. Nos vemos en el siguiente capítulo.